Bienvenidos a Con Todo Respeto, sean todas ustedes y ustedes bienvenidos a este programa de análisis político y debate de Canal 44, el canal de la Universidad Pública del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara. Antes de darle la bienvenida a mis compañeros, solamente mencionar que nuestras compañeras, Sibabel y Erika, no se encuentran hoy con nosotros, no pudieron estar aquí, y Diego, pues él está de vacaciones. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. ¿Qué hubo, Jaime? ¿Cómo estás? Bien, Enrique, gusto saludarte, gusto saludar a quienes nos acompañan esta noche. Hay mucho de qué hablar, temas como siempre de interés de usted y que han estado ahí en el centro de la opinión pública en los últimos días, David. ¿Otra vez se fue Diego de vacaciones? Eso dicen los trascendidos. Oye, qué padre, ¿eh? ¡Qué envidia! Qué envidia, ¿no? Eso sí. Un saludo a Diego, al señor Petersen. Al señor Petersen. Bien, pues vamos a arrancar, como siempre, con el tuit internacional, en este caso, sobre un tema que ha dado muchísimo de qué hablar. La prohibición del aborto, del derecho a abortar en los Estados Unidos, que ha sido un escándalo global. Y dice, no sé si nos damos cuenta de que en aquellos estados de Estados Unidos donde está prohibido el aborto, incluso en caso de violación, habrá mujeres que no denuncien. Yo no lo haría, porque si después te quedas embarazada, abortar será misión imposible. Amplía la impunidad de los agresores. Pues esta es una americana que justamente habla de las muchas implicaciones que va a tener este revés importantísimo. Y solamente a manera de contexto hay que decir que, curiosamente, era un fallo de la Suprema Corte de Justicia, pero no una legislación. Si en algún momento en la historia de Estados Unidos reciente hubieran legislado para que estuviera el derecho constitucional consagrado, no habría sido tan fácil revertir como sí lo es un fallo de la propia Corte. A ver, era una decisión que no solamente fue importante para el aborto en Estados Unidos, Roe versus Wade, sino fue importante para el mundo entero. O sea, Roe versus Wade básicamente abrió, porque aparte fue una interpretación muy progresista para su momento, que era la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo hasta que el feto es viable. Es decir, semanas muy adelantadas, no como en México, que es hasta la semana 12, sino incluso hasta la semana 24 se podía abortar, porque es cuando el feto ya puede ser viable individualmente, que es una idea muy norteamericana de la libertad individual y de la autonomía de cada una de las personas, ¿no? Pero más allá de eso, yo no creo que tenga que ver con no haberlo legislado, porque fíjate, David, en la Constitución de Estados Unidos no está el derecho al voto. En la Constitución de Estados Unidos tampoco está la igualdad entre razas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que hay 6 ministros conservadores y 3 ministros liberales. Cambió a través de Trump, a través de fallecimientos, cambió la composición en la Corte. Los estados en Estados Unidos ya habían empezado a torpedear Roe versus Wade a través de legislaciones locales, pero no podían imponerlas porque había un manto federal, de alguna manera, que cubría la decisión de la mujer. Después de los cambios que ha habido del periodo de Trump, se cambia la composición. Lo digo porque también cuando ves las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. En México, un cambio en las composiciones, como estamos viendo en la Corte, puede llevar a que ciertos derechos que ahorita damos como asumidos, tal vez en un futuro no lo sean. Y estamos hablando de la democracia más vieja del mundo, ¿eh? El derecho al voto existe en nuestra Constitución. Bueno, eso sí. Pero me refiero al aborto. Lo que veíamos en el Twitter es solo uno de los múltiples efectos que va a tener esta decisión en Estados Unidos, que es un retroceso de décadas a lo que ya se había avanzado en Estados Unidos. Es una consecuencia directa del triunfo político electoral que tuvieron los conservadores con Donald Trump, los republicanos, y bueno, que ahora se está viendo, ¿no?, con esta composición en la Corte de Estados Unidos. Y se vio claramente con la reacción que tuvo Donald Trump el día del fallo, la semana pasada, cuando dice, decidió Dios a través de los ministros. A través de los que es mesías. increíble, digamos, efectivamente, el análisis constitucional y jurisdiccional de esta y otras decisiones es interesantísimo, porque efectivamente cambió la correlación interna. En Estados Unidos son muy clásicas las posiciones conservadoras y liberales. En otros países, como en México, es oficialista o de oposición o de un presidente o de otro presidente. O liberales y conservadores. En la Corte hay liberales y conservadores. Claro, pero no me parece que sea el clivaje que defina mejor a los ministros en el caso mexicano. Pero bueno, a lo que iba es a que efectivamente nadie previó lo que iba a pasar, porque murió un ministro, otro se retiró, le tocaba nombrar a él. Una ministra también. La ministra histórica. Es la que abrió paso para las mujeres en la Corte.
Efectivamente. Y en el caso mexicano algo parecido ha pasado. Obligaron a renunciar a un ministro. No muriendo. No muriendo, pero a no. través de presiones para que dejen su asiento. Ahora, lo interesante es que fueron 2 resoluciones de la Corte de Estados Unidos en días muy cercanos. La semana pasada, hablando del tema de las armas, y fíjate, el argumento para el tema de las armas era que como era un derecho constitucional y como era una enmienda en la Constitución, no se podía dejar al libre albedrío de los estados. Claro. En el aborto es exactamente lo contrario. Pero, exacto, lo que dice el ministro, o más bien ahí el juez Alito, es que de alguna manera tienes que dejar esta decisión a la decisión de los estados, que es una decisión no política. O sea, que es una decisión más bien política, no de principios, no ni de moral, derecho. sino y entonces ahí está el debate. En Estados Unidos lo que acaban de decir es que el aborto no es un derecho. Hay que dejarlo. Es que es un debate, en muchos, como en México es un derecho el aborto. Lo que dijo la Corte. En Estados Unidos lo que dicen es no. Si cambian las correlaciones de fuerzas en los estados, cambia. Si los republicanos ganan, se vuelven a prohibir el aborto. Si ganan los demócratas, lo liberalizan. Que para las mujeres eso es tremendo. ¿Qué hace la Corte? Respaldar todos aquellos estados donde los republicanos habían Missouri, Kansas, renunciado Mississippi. a ese derecho que se tenía. Hoy lo que hace la Corte es respaldar ese debate que tenían esos estados y ahora queda en las responsabilidades de los estados definir si se da o no el aborto de manera estatal. Solo una cosa rápida, David. Va a pasar mucho como en México. La mujer quiere abortar en Missouri, va a tener que ir a Nueva York o a California. Claro. O como decían algunos de Texas, van a venir a México. México. Vamos al siguiente tuit nacional. Vamos a ver lo que dice el general Luis Crescencio. Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, anunció que se pondrá una placa a los militares caídos en la Guerra Sucia. No leíste mal. Pondrán una placa a los militares caídos mientras actuaban, es decir, levantaban, torturaban, asesinaban y desaparecían al margen de la ley. Vaya transformación. Chico. ¿Cómo la ves, Jaime, este tema? Es una consecuencia, creo yo, de todo el poder que se le ha dado a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la actuación y al peso político que tienen los mandos militares. El jefe de la Sedena, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, no, creo que es eso. A ver, es un insulto. Es un insulto que se le pongan placas y homenajes a militares que estaban ahí para asesinar disidentes, para asesinar personas que tenían opiniones políticas distintas. Me parece increíble. Coincido con Jaime que tiene mucho que ver con que el ejército se siente tan poderoso que incluso se atreve a promover cosas como estas. Pero es como los que tenemos que pasar por el centro de Guadalajara, por la rotonda de los Jaliscienses Ilustres y ver a García Barragán en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Es un sinsentido, es un asesino, como muchos de estos son asesinos. Claro, a mí me llama mucho la atención la contradicción de que por un lado les quieren hacer este homenaje a los militares caídos en el deber, en el cumplimiento del deber, y por el otro lado la verdad histórica y la investigación sobre la Guerra Sucia y todo lo que está haciendo la Subsecretaría de Derechos Humanos para reivindicar a las víctimas de la guerrilla, de estas atrocidades, donde entre otros está la reivindicación de Lucio Cabañas y sus familias y demás, ¿no? Entonces me parece que es una especie de concesión a los militares por haberles apretado por el lado de la verdad histórica y digamos, la sanción de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Con Dios y con el diablo. Exacto, es una contradicción. O sea, a ver, solamente termino con un comentario que me llamó mucha atención. Estaba leyendo en las noticias que el secretario de la Defensa de Colombia renunció precisamente porque no está de acuerdo con Petro, y Petro, el presidente electo de Colombia, por supuesto que dijo que lo iba a remover ipso facto. Ahí es donde ves un pleito, una tensión fuerte entre mandos civiles y mandos militares, que en el caso ahora estamos viendo... Propios de un gobierno de izquierda. Exacto. No. Y que aparte, en Colombia la relación entre el ejército y la oligarquía siempre ha sido muy directa. Acá suena como incongruente que en un gobierno que se dice de izquierda sean los propios militares los que están abriendo una agenda que pues generó muchísimas heridas en la historia de México. O sea,
incluso en las administraciones priistas, los militares trataban de no hablar de ese tema. Sí, Hoy, sí. en la 4T, que un jefe de las fuerzas militares recuerde la guerra sucia, esta época de México donde estuvo llena de violaciones a los derechos humanos, No, y que quiera poner de placas. abusos, de excesos Es como policiales y como los militares. falangistas en España que quieren rendirle homenaje a Franco. Franco. Cosa tan O sea, absurda. Oigan, vamos a ver qué dicen las redes, porque está bien interesante este debate que da muchísimo de qué hablar, porque son los efectos de la militarización de la vida pública del país. Dice, ¿se deben incluir nombres de militares víctimas de guerra sucia en monumentos a los caídos en las Fuerzas Armadas? Pues vean, ahí está la respuesta. A Sí, ver, yo creo que la gente no entendió la pregunta. sí, es confusa. Me parece. Porque hay muchos, ¿no? Porque hay un 83% que está a favor de que se le rinda homenaje a personas que estuvieron en 63. en la guerra sucia. 63%. Se me hace muy alto, muy alto. Más bien, yo creo que la gente en Piensa en general víctimas, piensa en que hay general. que rendirle homenaje a cualquiera que haya muerto, pero no necesariamente entendió que son del bando, digamos, de los opresores. Sí, exacto. Porque, Fueron digo, del bando. murieron A lo militares. mejor pensaron en homenajear a los soldados que han caído ahora en la guerra contra el crimen organizado. Ahí tal vez uno podría pensarlo, ¿no? Pero en el asunto de la Pero guerra me sucia parece está que es un difícil. despropósito formidable. Decía Sergio Aguayo que esto es parte de la militarización incluso de la memoria histórica de México. Es decir, volver a reescribir la historia y ahora resulta que rendirle homenaje incluso a algunos que participaron abierta y directamente en Tlatelolco o el jueves de Corpus Christi en el 71, me parece que puede ser una ofensa a los líderes históricos de la izquierda. Pero al de mismo la verdad tiempo, no sé si te histórica. acuerdas que el Sheinbaum, que el López Obrador hablaba de quitar todas las referencias a Díaz Ordaz. Claro. Que podría yo estar de acuerdo en eso. Es un debate, hay historiadores que dicen que no, que hay que respetar la memoria histórica, incluso. Pues yo creo que pero una cosa ahora- es eso y otra cosa es poner placas. Sí, además- Si ya están, es un debate. No recuerdo también cuando Salvador Caro propuso en el Ayuntamiento de Guadalajara quitar todos los nombres de priistas de las calles de Guadalajara. Pues es un despropósito. O sea, pero meter a militares que estuvieron involucrados en la guerra sucia. O también nombrar a nuevas avenidas en el Edomex es muy común poner nombres de políticos en vida. En Que vida. ese es todavía más Bueno, ridículo, ¿no? aquí hay alguna del exgobernador. Hay una de Alberto Cárdenas en Ciudad Guzmán. Alberto Canasay, pero del exgobernador, el que reemplazó a Cosío. Ah, sí, que reemplazó. El gobernador sustituto. Bueno, Carlos Rivera Cebes. Rivera Cebes. Hay unas calles Carlos Rivera Cebes. En serio. Sí. Eso me parece de mal gusto, más De allá muy de mal la, gusto. de Y la aunque sea que esperen a polémica. morir, ¿no? Bien, pues vamos a continuar. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento. No le cambie, seguimos con todo respeto. Continuamos. El asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, junto con un guía de turistas, Pedro Heliodoro, en la comunidad de Cerocahui de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. El autor fue un sujeto conocido como José Noriel Portillo, alias El Chueco, jefe de plaza, como lo hay en muchos municipios y estados del país, y encargado de imponer su ley, como en este caso donde asesinó a 2 hermanos que le ganaron en el béisbol y luego intentó cobrar piso al guía de turistas, al que persiguió hasta el templo donde asesinó a los 2 sacerdotes que intentaron protegerlo. Resulta que tiene ejerciendo el poder en la zona desde hace 5 años. Nada sucede si no es con el permiso de él. Oprime a esa y otras poblaciones. Controla el flujo de personas en la zona y obviamente era el encargado de eliminar a los rivales del cártel de Sinaloa, sin que ninguna autoridad hiciera algo al respecto. El asesinato de 3 personas, un guía turístico, 2 sacerdotes jesuitas, ha prendido todas las alarmas en el país, no solo por el fracaso, ya podemos decir, 4 años después de la estrategia del presidente López Obrador, sino también porque este caso se está discutiendo a nivel mundial. El propio Papa Francisco ya habló del tema.
la comunidad de jesuitas. La Compañía de Jesús ha hablado en prácticamente todo el país. Han hablado, por ejemplo, esta semana el cardenal de retenes en Jalisco. Es decir, el debate sobre la seguridad está ahí, está presente. El presidente López Obrador, en lugar de tratar de recular en su estrategia o hacer autocrítica sobre lo que está sucediendo con la violencia en nuestro país, pues al revés, se atrinchera, dice que esa es su propuesta, David Gómez Álvarez, y al final pues estamos hablando de lo que puede ser, algunos dicen un antes y un después. A mí me quedan un poco de dudas, pero yo sí creo parece que puede un antes y ser un una después, ¿no? Yotzinapa para ese sexenio, porque estos dos sacerdotes jesuitas son muy emblemáticos y simbólicos de quienes sí, con el ejemplo, construyen y practican la paz. Es decir, se trata de dos viejos sacerdotes que vivieron toda su vida en la Tarahumara con las comunidades más pobres de los... Y que fueron asesinados por defender a alguien. Por defender a que iba alguien ser que asesinado. pedía justicia y que entró a una iglesia. Es casi poético, pues, es trágicamente poético. Y yo lo que creo es que lo que provocó este caso fue que las iglesias, o bueno, la católica en sus distintas vertientes y órdenes religiosas, como es el caso de la Compañía de Jesús, alzaran la voz por primera vez en lo que va el sexenio de manera abierta. Es decir, desde el Papa Francisco, que es jesuita, el provincial en México, el arzobispo el cardenal de Guadalajara, el obispo de Zacatecas, y me parece que una vez más la reacción de los gobernantes ha sido pues muy torpe. En el caso de López Obrador fue minimizar los hechos, incluso con displicencia decir que estaban apergollados por la oligarquía, cuando se trata de gente que es misionera, que está comprometida, que vive entre los pobres. Y en el caso de Alfaro, que acaba de negar que existan retenes en el norte del estado, como si fuera gobernador o viviera en Massachusetts, cuando pues lo dijo un cardenal y el otro y todo el mundo. Es decir, No se sabe, ¿no? mentir el cardenal. Exacto. Entonces yo creo que la reacción de las autoridades tendrían que ser más en el sentido, vamos a poner orden, vamos a averiguar, vamos a investigar, vamos a procurar justicia y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Pero minimizar los hechos me parece un despropósito. Digo, el ejemplo cunde, ¿no? Y el gobernador se emboleta en una bronca que estaba focalizada en el cuestionamiento de la política federal de seguridad. O sea, digo, ahí me parece muy desafortunada el desmentir a un tema que es un secreto a voces, el tema de que hay retenes criminales en las carreteras, no solamente de Jalisco, sino de todo el país. Lo decíamos el martes pasado, el tema de los jesuitas sin duda va a ser un punto de inflexión en esta crisis desbordada de inseguridad y de violencia. ¿Por qué? Porque tocaron a dos jesuitas que, estoy de acuerdo, David, habían estado y habían dedicado su vida, como muchos otros jesuitas y religiosos de otras congregaciones, a ayudar a los sectores más marginados del país. Tocan a dos religiosos de una congregación muy poderosa en el mundo, con presencia en el 80% de los países del planeta, una congregación que es la que más universidades tiene, una congregación de donde sale el Papa, quien también luego habla. O sea, es una voz muy potente que visibiliza en el mundo la tragedia de la inseguridad que estamos viviendo en México. Visibiliza como nunca estas dos muertes del jesuita y del guía turístico, los más de 126,000 muertos que hay en este sexenio de la 4T y que rebasaron los muertos de Felipe Calderón, que es la referencia constante del presidente Andrés Manuel López Obrador de un fracaso en políticas de seguridad, cuando pues él ya rebasó el número de muertos. Entonces creo que llegan en un momento crítico. Hoy todavía el presidente decía, si no fuera por el Papa esto tuviéramos una gran crisis. No, bueno, hay una gran crisis, porque él interpretó como él quiso lo que dijo el Papa, ¿no? No, sí, lo que dijo es que el Papa dijo, tiene razón, ¿no? Como no me voy a meter con el Papa, ¿no? Ahora, el debate es inflexión, ¿en qué sentido? Yo la verdad es que no... En visibilizarlo, en el cuestionamiento, visibilizarlo estaba. En el cuestionamiento de es momento urgente de revisar pero tu estrategia de seguridad. No, a ver, eso no estaba. Ya pasó y no lo hizo. Eso no estaba ahí. Pero entonces no creo que sea punto de inflexión. Sí hay, porque nadie le había pedido, con la potencia que hoy, la semana pasada, decirle, presidente, no funciona tu estrategia, hay que revisarla. No, a ver, yo creo que muchísimo le han pedido. Una voz así yo no la había escuchado. Quizá el punto de quiebre... Lo que creo es que para que haya un punto de inflexión es que tiene que haber un momento que cambie cosas. Y el punto de inflexión no está existiendo. Puede haber voces que pidan ese punto de inflexión, pero en realidad el presidente López Obrador lo que dijo es,
me voy Yo derecho, no, me quito. yo no vuelvo a cambiar, vamos en la ruta adecuada, nosotros no creemos en esta forma, nuestra estrategia es esta y esta. Yo creo que podría ser un punto de inflexión en el sentido de que el presidente se dé cuenta que este tipo de temas le empiezan a pegar en su aprobación, que al final es lo que le interesa al presidente. El presidente de la República atesora con gran pasión su aprobación. Y lo que hemos visto es que en realidad se ha mantenido Pero quizás más o menos igual. Quizás se hace un poco temprano para poder saber si es un punto de inflexión o no. En mi opinión, sí es un punto de quiebre porque así como Ayotzinapa tronó y muy rápido le causó daño en su reputación y en su popularidad al presidente Peña Nieto, quizá aquí tome más tiempo. Pero el hecho es que ya hay muy pocas voces que defienden a la estrategia del presidente en este tema. Es que el problema, ¿cuál es la estrategia? No hay estrategia. Por eso, entonces no la puedes defender algo que militarización. no existe, ¿no? Claro, pero digamos No, la que militarización es algo que se mantiene, ¿no? ¿Cuál Que es se aumenta. Que se aumenta. ¿Cómo la estrategia fallida y que la parafrasearon todos los líderes religiosos desde el cardenal de Guadalajara, los abrazos. jesuitas, Pero eso no es una ya no estrategia, bastan Jaime. los abrazos? Eso es un eslogan. No. Es que si nosotros le damos es que la categoría política de seguridad Sí. se convirtió en un eslogan, Por eso, si nosotros le damos Es una categoría, broma, pero dicho por el presidente. pero si le damos categoría de estrategia a un eslogan, No, bueno. no. A ver, yo creo que estaba basado Es en que tres no hay. cosas. No, a ver, la pseudo o proto estrategia del presidente. Una era bajarle con el narco, decirle no nos vamos a meter con No ustedes, perseguirlos. que es una decisión más táctica que estratégica, pero es una decisión que se toma en el territorio, en el campo. Dos, a través de programas sociales, tratarle de quitar pueblo, como se suele decir, al crimen organizado, es decir, que no tengan tan fácil reclutar. Y tercero, la Guardia Nacional. La tercera, todavía tal vez nos queda tiempo para poder hacer una evaluación. Hasta el momento está fracasando, pero nos te queda tiempo para hacer la evaluación. Las primeras dos, incluso por ejemplo en el tema de la Pax Narca, de esta idea de López Obrador de que existan territorios enteros controlados por un solo cártel. El caso de Chihuahua solo lo controla un cártel. Sí. El cártel de Sinaloa, el Chueco es todopoderoso. Y aún así ves estos niveles de violencia. Es decir, la Pax Narca tampoco era sostenible. Claro. O sea, lo de abrazos no balas es un eslogan, pero en realidad los cimientos de la Es que la, estrategia Pax, eran otros. la apuesta por la Pax Narca, tarde o temprano, termina minando al No es Estado. sostenible, no es Superándolo, sostenible. cobrando impuestos, dando la seguridad en vez de que la del Estado. Eso Claro, pasa. lo que pasa es que yo creo que esa pseudoestrategia o esa estrategia O muy básica protoestrategia. que se tradujo para propósitos de broma en un eslogan de ya no ajustan los abrazos para detener los balazos. ¿Tú sabes dónde Pues salió sí. la primera vez la frase de abrazos no balazos? ¿Te recuerdas? ¿Tú te acuerdas? Pues en Jaime? una campaña del presidente. Fue en el debate electoral, en el segundo debate electoral, cuando Ah, claro, el con Bronco Anaya. dice que le va a cortar los brazos a no sé qué tanta gente los por que robar. roben. Le dijo, mejor ustedes pónganse ahí, abrazos, no balazos. Y de ahí, desde ahí, sale este eslogan, pero que es un eslogan, no es una Sí, estrategia. claro, no, claro que es una caricatura, pero, Pero él la verdad es que sintetiza así, se ¿no? agotó, Sí. se Totalmente. agotó la estrategia. Pero y hablando de estos temas, ¿cómo se reaccionaba con la militarización de Calderón y cómo se reacciona con la militarización de López Obrador? También tiene que ver con quién simpatiza uno, ¿no? Al final son las reacciones. Vemos el cartón. El meme. Bueno, aquí a este me imagino como a Tolini, ¿no? Exacto. Como a Tolini o a Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Que con Calderón decían que la militarización es muy mala y con López Obrador que es pueblo uniformado. Claro, incluso... Bueno, Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra. Lo que hemos visto con cada vez más frecuencia, no que sí que haya comenzado en este sexenio, pero sí se ha acentuado en esta administración los abusos de civiles o de elementos del crimen organizado en contra de soldados y del ejército. Cómo los humillan, los desarman, los agachan, los golpean. ¿Y por qué? Es ¿Y eso por qué? impresionante. Porque hay la instrucción Porque de tienen no prohibido meterse, disparar. no pueden Hay disparar. esa instrucción. Si de por sí les iba como les iba, cuando sí respondían, también cuando los agarraban y los superaban ¿Y en sabes número, qué falta también que un día pasaba eso. se filme una masacre de soldados para que entonces sí se indignen las Fuerzas Armadas y le digan, señor presidente, con todo respeto, sí tenemos Es que es que el peor de los responder. mundos, ¿no? Tienes al ejército Patrullando con todo lo como que supone Cruz la Roja. militarización del país, pero aparte no pueden hacer uso de nada. Ridículo. No, ridículo. Absurdo. Bueno, estamos en Con Todo Respeto al corte.
La muerte de 4 policías de El Salto durante un tiroteo puso en evidencia las condiciones laborales con las que se enfrentan. Una disparidad muy alta, si se pone en contexto que son parte de una misma ciudad. La disparidad es notoria entre los propios uniformados. Uno de Zapopan gana 70% más que uno de El Salto y porta mejor armamento. En un fallido operativo, cargado de errores, policías municipales de El Salto llegaron a tocar la puerta a una finca donde les reportaban hombres con armas de alto poder y que introducían a personas privadas de su libertad. Los recibieron a balazos. Además, pareciera que los grupos élites o para eventos de este tipo solo quedaron en papel y hasta ahora no opera una unidad policial capaz de enfrentar al crimen organizado. Pero más aún, el escenario se complica frente a la delincuencia organizada y una muestra es que en estos 3 años de gobierno, 112 policías han sido asesinados en Jalisco. 159 han resultado heridos en más de 316 ataques y hay 14 desaparecidos. Pues ahí tiene usted una noticia trágica, la muerte de estos policías en un operativo fallido. Y bueno, pues estamos en un momento en el país complicadísimo, en la ciudad, en el municipio, en el estado, en otros estados. Es decir, nadie se salva, no hay un estado particularmente peor que otro en este momento. Me parece que quizá la Ciudad de México un poco mejor. Y Yucatán. Y Yucatán, sí, tiene razón, ahí un oasis. Pero no está muy bien Quintana Roo y Campeche, curiosamente. No. Es Yucatán. Algo hay con ese estado de la República que tiene los mejores indicadores en todo. Baxnar, cabrón. No, más bien como que no ha arraigado ahí el crimen organizado tanto como en otras partes. ¿Tú cómo la ves, Jaime, esto de... A ver, bueno, pues nos dice muchísimas cosas lo ocurrido en El Salto, desde la falta de capacitación policial que hace falta, hasta cómo... También la zona metropolitana ya es territorio controlado en algunos puntos por el tema del crecimiento del poder del crimen organizado, ¿no? En esa casa vivían, a decir de los vecinos de la zona, un grupo ahí, una célula que se dedicaba a robar, a traficar, a privar de la libertad a los enemigos que repartían ahí droga que no eran de esa banda, y que utilizaban esa casa para dar castigos. Digo, es un avance, yo lo había comentado, el hecho de que por lo menos ya se haya encontrado y se haya evitado la privación ilegal de la libertad de 2 personas en estas casas mal llamadas de seguridad. Son más bien casas del terror, donde guardan a la gente ahí. Pueden llegar y te dices, oye, ¿cómo meten a 20 personas ahí a privarlas de la libertad? Y ninguna patrulla se dio cuenta. Esta vez por lo menos hay una respuesta valiente de la policía municipal que tiene que soportar media hora una batalla desigual de esta célula del crimen organizado. Bien brutal. Entonces, lo que hay que preguntarnos también es, ¿qué pasa? No pueden morir 4 policías cuando te dan un reporte de que hay gente armada secuestrando a personas. Eso obliga a hacer un operativo, si estás en desventaja, con la policía estatal, con las fuerzas federales, llegar, rodear el lugar y evitar tener una baja. Pierdes 4 cuando hay una emboscada, una balacera, cuando ¿no? hay una emboscada que te agarran por sorpresa. Entonces ahí habrá que revisar eso, pero preocupante, pues que ya hasta en la zona metropolitana se repitan refriegas como las que pasan en Tizapán, como las que pasan en Teocaltiche, como las que pasan en... que ya habían pasado. ¿Tú cómo ¿Recuerdas la que fue ahí por Chapalita? En Chapalita, hace otra mucho. casa del terror. También 2 igual, años. ¿no? Básicamente igual. Yo lo que no... A ver, no conozco ni de operativos policiales, ni a lo que dice Jaime me parece de sentido común, en el sentido de si sabes que existen o tienes cierta información de que la gente está armada, de que te va a recibir, porque las crónicas que yo leía decían que llegaron casi a tocar la puerta, ¿no? Me parece un despropósito, ¿cómo que hace llegar a tocar la puerta? Y en ese momento parece que abre una persona y detrás de ellos empiezan a rafallar a los policías. Faltas de protocolos, falta de coordinación, falta de estructura policial para atacar este tipo de temas, porque de estas casas conocemos algunas
pero seguro hay miles de casas. O sea, es que es muy fácil a las afueras de la ciudad, en El Salto, en Tlajomulco, tener una casa de estas. Bueno, se había en Es muy Chapalita, complicado. Se decíamos, había en ¿no? Chapalita, que No, es... sobre López Mateos había una. López Mateos y la Rosa. Bueno, ahí Plaza del había. Sol. Claro. Entonces, a ver, yo creo que el asunto es sí una explicación de por qué no existen los protocolos mínimos para actuar en este tipo de temas. Lo que también me comentaban es que hay tantas denuncias falsas o no tan, digamos, que no advierten los riesgos y los peligros que supone ir a una casa de seguridad, que los policías pues tienen que atender muchos de estos llamados y muchos digan, no, aquí no fue y aquí ya se fue y ya no Ese es viven. por allá, Entonces, aquí pues sí, entre que hay muchísimas denuncias, muchísimos soplones que quieren distraer y desgastar, lo decía un día el gobernador, la cantidad de llamadas falsas al 911 es increíble, ¿no? Y de por sí no se dan abasto y luego hay bromistas. Y entonces, además, con la falta de protocolo y capacitación, pues es un desenlace pues bien triste, porque a mí lo que me parece es que le pega a la moral de toda la corporación. Es decir, el efecto va mucho más allá de la muerte de 4 elementos Muy lamentables, que pero además sí. dejan huérfanos y viudas, Terrible. sino que además hay una desmoralización de la tropa, en este caso de la corporación, que eso hace que no necesariamente haya buenos elementos que quieran entrar a la policía. Sí. Con sueldos muy bajos, con prestaciones bien limitadas, con riesgos altísimos, con dificultades operativas reales. Y también Ay, con un liderazgo fíjate. muy débil. Lo propuso la semana pasada Barrera, el asunto de Juan Bosco Pacheco, que por cierto ganó Juan. A ver, Juan Bosco también está... Uno ya no entiende a qué juega, ¿no? Desaparecido. O sea, a ver. casi la policía... a ver si fue la policía estatal o la municipal el asunto de los desaparecidos. Pero más en ese tipo de casos que en otros relacionados. Yo les comentaba de la evaluación del operativo, ni yo soy experto, pero escribí algo de que cómo los elementos del Salto estuvieron en desventaja media hora, porque checando los partes Sí, hasta que llegó la policiales, policía estatal, ¿no? los refuerzos llegan media hora después. Digo, pues en lo que tenían que trasladarse. Tráfico, vete yo a creo saber que en lo que- trataron de ir lo más rápido posible, pero tardaron Y media cuando se hora. dieron cuenta que estaban en inferioridad, pidieron refuerzos. Tardaron media hora y en esa media hora pues es terrible, ¿no? La superioridad con la que la policía del Salto enfrenta. Pero comentaba que el haber evitado el secuestro de esas 2 personas, el haber actuado en una casa del terror donde, Palomita, donde pasa estrellita. siempre impune, yo decía, bueno, los delincuentes se llevaron la peor parte. Y a partir de ese comentario se comunican y me comentan expertos en temas de estrategia, ex policías y policías. Y ellos son los que me dicen, oye, nada que nos llevamos la peor, nada que nos llevamos la mejor parte o que hayamos tenido un operativo exitoso. No puedes perder 4 elementos en un reporte así. Totalmente. No, pues se acaba la policía. Eso lo dicen los policías. Totalmente. 4. Bien. Muchísimos. Oigan, pues vamos a pasar a la siguiente sección de la gustada sección que le llamas de Pónganle nombre. A ver cómo les parece esta imagen, este video, por cierto, también de policías. Vamos a verlo. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues es una imagen de unos policías del Estado Ahí a 2 cuadras de Casa Jalisco. a cuadras de Casa Jalisco, quitando las fichas técnicas de los desaparecidos. Los filman, ya había habido reportes en el mismo sentido, no tan infraganti como este, pero habían quitado las mismas fotos y fichas En los volardos en los del volardos, primer cuadro. en el En el eslogan centro de de Guadalajara, en distintos puntos de la ciudad, donde creo que han respetado ha sido en la glorieta de las y los desaparecidos, pero fuera de ese lugar los han estado quitando. ¿Qué nombre le pondrían a esta dura imagen? Alquimia policial me parece lamentable. O sea, quieren borrar algo que es evidente y que aunque lo quiten lo van a volver a poner. Digo, me parece una enorme falta de sensibilidad, como una ofensa al dolor de todas las familias de desaparecidos. Y lo preocupante aquí es qué mando les dio esa orden. Totalmente. Hoy el gobernador decía que él no había tenido nada que ver. No sabemos si el secretario de Seguridad Pública, si el fiscal, si las policías municipales. ¿Eres ¿no? un pero Aquí estatal. era estatal. Es Pero estatal. sí, Pero pero, ha habido en otros los municipales. centros también ha habido fotos de policías municipales. Yo diría que es una idiotez.
Una idiotez. Ya, yo le pondría al archivo muerto, porque es durísimo lo que están haciendo, tratando de encubrir, de desaparecer, digamos, la última esperanza de los familiares Pero ellos hacen lo que les desaparecidos. piden. El problema es quién lo pidió. Claro, Ellos claro. al final tienen que obedecer las órdenes. Pero el problema otra Y vez... ellos quedan exhibidos, pero Claro, al final es quién les dio pero la el orden. problema otra vez es que para Sí, la no creo gente... que sea por iniciativa. No, seguro no, claro seguro que no. no, pero otra vez, el efecto que produce en la tropa y en la opinión pública es devastador, porque mucha gente les agarra tirria, odian al policía y dicen, ¿cómo es posible que esté haciendo esto que a mí me duele? Y pobres policías, a mí me mandaron, incluso a veces los ponen a hacer cosas que no les gustan, y ni modo. Pero ahí, eso amerita una investigación y una sanción. Sin duda, sin duda. Ya veremos qué pasa Sin duda, con eso. sin duda. Bien, pues aquí cerramos este tercer bloque. Seguimos en Con Todo Respeto. No le cambie el programa de análisis de Canal 44. Volvemos. En la cuarta convención estatal de Movimiento Ciudadano, el dirigente nacional Dante Delgado dejó en claro que el próximo candidato al gobierno del estado de Jalisco será impuesto por Enrique Alfaro, en su carácter de líder moral de ese partido. De paso, reiteró que Alfaro está listo para convertirse en aspirante a la presidencia de la República. Lo calificó como un perfil de excelencia. Una segunda convocatoria emitida por el Congreso del Estado para elegir presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco no dejó a nadie satisfecho. La denuncia previa de la diputada Mara Robles de que el cargo será parte de una negociación y favorecerá a Islín Lisset Ramos Rubio, ahijada del coordinador de Morena, José María Martínez, generó todavía más inconformidad. El Consejo Consultivo del organismo ha decidido no participar en el proceso y las universidades han respaldado tal decisión tras los cambios en los criterios de evaluación, mientras que los argumentos de la aludida, que se dice víctima de una campaña de desprestigio, se han echado por tierra al ponerse en claro que reprobó el examen, que ella misma firmó, autorizando se hicieran públicos los resultados. Bueno, convención estatal, la cuarta convención estatal de Movimiento Ciudadano el sábado pasado. Visita de Dante Delgado, discursos de Dante Delgado, de Enrique Alfaro, fotografías entre quienes aspiran a la gubernatura. Yo creo también que el gobernador de Jalisco con abiertas intenciones ya no a ser candidato presidencial o tal vez a ser candidato presidencial o a formar parte de un acuerdo de negociaciones, es decir, a jugar un rol nacional de cara a 2024, Jaime. Sí, sin duda, eso quedó claro. Incluso el propio Alfaro dice, a ver, estoy dispuesto a jugar lo que me toque jugar. Vi un discurso ahí donde insistió mucho en esa postura. Más allá de este cachondeo que se dan ahí, luego Alfaro reconociendo el liderazgo de Dante y Dante y el jefe Dante regresándole los cumplidos ahí, pues ahí todo el mundo se abrazó en MC, insistieron en su posición de no atender a las presiones que distintos liderazgos del país hacen para formar un TUCOM, todos unidos contra Morena, yendo MC a la alianza PAN-PRI-PRD. Creo que están claros en MC de que no irán por ahí, incluso desdeñan y critican esa alianza, dicen que es un barco a la deriva y que ellos no los anden invitando a los barcos a la deriva, ¿no? Eso se respiró en MC y ahí también, bueno, pues fueron también como los duelos internos, no como los de Morena, ¿no? Que las corcholatas ya andan a todo lo que dan, pero acá también hay señales entre los que aspiran a la gubernatura. Claro, y justamente a eso iba. Me parece que hay varios mensajes y lo platicábamos fuera del aire. Uno es que finalmente metieron a Lemus al redil. Claramente ya está ahí en una actividad partidista. Y al que porque excluyeron del redil fue No, a Frangé, ahí estaba. Lo que pasa es que no lo metieron a la foto. No lo metieron a la foto. Pero a ver, en el caso de Lemus es muy sintomático porque Lemus ponía en su Twitter, nunca militaré ni odio a los partidos. Y ahora ya está cerca de MC y me parece que eso es sano, porque finalmente alguien que aspira a una gobernatura, a una candidatura, tiene que Y es hacerlo. medio simulación, ¿no? Eso de soy independiente. También Alfaro lo decía antes, ¿no? Claro, O sea, todos, eran todos invitados de honor y cosas de esas, son militantes. Pues ellos son los naranjas, tienen una ¿no? pequeña opinión.
Frangé no lo invitan a la foto principal, pero anda rondando por ahí y bastante contento. ¿Habrá sido la venganza de aquel, Claro, el de aquel desplegado por que no supuesto. firmó? La venganza será la candidatura. La Te candidatura. la puedo ir firmando. Claro, yo creo que la tiene muy O sea, que complicada. ya no va a Yo repetir. creo que la tiene complicada, Fran. Muy complicada. Y él mismo lo sabe. Y él mismo lo sabe desde antes, porque si Pablo Lemus es el candidato que sería lo más Le lógico van a la a acotar gobernatura, Zapopan, le se van a tendría acotar que Zapopan. llevar a Frangé y dejar y soltar Zapopan, Sí. por favor. Pero la otra cosa que me llama la atención es que tiene a Alberto Esquer a su izquierda y a Clemente Castañeda también ahí junto. A Clemente no lo tiene que tener pegado porque es cercanísimo, pero Esquer y Lemus diciendo, de aquí viene, ¿eh? Oye, es decir, muy una sintomático imagen la da- imagen una del proyecto, dice ¿no? más que 1000 palabras. ¿no? Todos los detalles Ahora, ciertamente. Antes de cambiar de tema, el primer asunto decían en la cápsula, Alfaro elegirá el candidato a la gobernatura. Pues eso está clarísimo. O sea, claro que Alfaro va a elegir el candidato a la gobernatura, como seguramente Samuel García Pero no va a elegirá haber en Nuevo encuesta. León. Ni A ver, encuesta habrá. No, lo que pasó ahí es que se tomó protesta Sí, a los sí. delegados del Movimiento Ciudadano, que son 140 de todos los distritos. Y ya no es un asunto como de creerle a Dante o no creerle, sino simplemente aritmética. De esos 140, unos 115, 120 Son de Alfaro. Entonces ya no es un asunto como de que tú digas, bueno, tal vez pueden negociar. Lemus logró meter algunos delegados a través de Guadalajara. Pero mínimo. Frangé algunos delegados a través de Zapopan, pero realmente como para elegir un candidato, Jamás. no. Entonces a lo que me refiero es que no es lo que decía la cápsula, es que es el líder. No, pues es un asunto de No fuerza. sé por qué, pero de me, poder. me acordé del Consejo General Y solo un asunto. Universitario. Yo sí veo un matiz en el tema de Se las parece al alianzas. Consejo General Universitario. Sí, la- me la- pareció. Nada más con una diferencia. El Consejo General Universitario no lo vota más que ellos mismos, digamos. Bueno, los delegados pues de acá MSN también los ellos votan los mismos, nada militantes. Los ciudadanos. Y lo pagamos todos Los porque ciudadanos para que lleguen a los gobiernos. Pero bueno, yo creo que uno es democrático, otro no. Pero bueno, después podemos debatir el asunto. No, el asunto de las alianzas. Dante Delgado la cierra por completo, pero Y Alfaro Alfaro no. la abre, Pero la Alfaro deja no. abierta. Ahí sí son matices en el discurso, porque Alfaro dice, no estamos negados a ninguna alianza siempre y cuando se haga distinta, se haga diferente. Eso es no interesante juntando porque logos. al Alfaro le gustaría que fuera con PAN y PRI y PRD para abrirla, porque está más cercano a eso, al PRIAN, que Dante que sigue jugando ahí. Pero vamos a ver ahí cómo se momento topan, su ¿no? discurso fue, esos partidos ya fueron, no sirven. A lo mejor ya lo está matizando. Exacto. No, o que la única forma Me de parece competir. interesante que Alfaro juegue ese rol, porque eso quiere decir que MC sigue siendo muy codiciado por Y los Samuel demás. también, ¿eh? Sí, claro. Samuel, Nuevo porque León Samuel muchísimo. depende, su congreso del 24 depende si hay alianza o no. También esa es una variable Y interesante tiene- de cara a no la tiene gobernabilidad. diputados. ITEI, bueno, mañana tú escribes del tema del ITEI, ¿no? Mañana, básicamente yo lo que creo, para decirlo en una nuez, es que en el supuesto acuerdo pacto político entre Movimiento Ciudadano y Morena, que se están repartiendo las designaciones públicas, el ITEI le toca a Morena, que es la pregunta que haremos, y creo que Morena, que no está haciendo bien su chamba, podría estar proponiendo a alguien que no cumple con el perfil. El problema de del tema de las designaciones públicas, una vez más, es que no es suficientemente transparente, abierta y competitiva para que realmente lleguen los mejores perfiles por mérito, trayectoria, experiencia, capacidad. Una pena. Se descuidó la cohesión institucional del ITEI con este asunto de irme a la Contraloría y dejar ahí tirado el ITEI. Creo que eso abrió los apetitos de los partidos. El ITEI se hizo rehén de las negociaciones. Y lo que decíamos la semana pasada, estamos, en vez de avanzar, retrocedemos en el tema de las designaciones públicas y se sigue imponiendo el tema de las cuotas partidistas, el tema de quien es cercano a alguien del poder, de la clase política y gubernamental, para ocupar esos puestos. Y a ver, pero, o sea, el asunto de las cuotas siempre está, ¿no? Pues y sí. siempre va a estar. Cintia Cantero llegó por cuota. Sabemos de quién llegó y sabemos que los demás han llegado por cuotas. O sea, la diferencia es que las cuotas se eligen sobre una base mínima de expertise y de conocimiento Claro, técnico. claro. Y El eso- problema es cuando se hasta quieren poner a eso se alguien. está perdiendo. Por eso, ese es el tema de fondo. A ver, cuando ahorita estamos hablando del asunto de la Corte de Estados Unidos, pues los republicanos proponen republicanos y los demócratas proponen demócratas. Claro, claro, es la claro. lógica de la política. El asunto es que sí. proponen, aunque sea gente que sepa leer y escribir. Hay veces que me parece. Aunque hay que- mecanismos en los que sí se puede... Por ejemplo, el ITEI más o menos avanzaba con el Consejo Consultivo y un examen. Claro. Me parecería buen mecanismo. Pasas, Por eso, compites. a ver, se por acabó, eso, ¿no? No hay sí, mucho debate. lo Por eso. sacaron de la jugada, A ver, exactamente. Ese es el tema, problema. Ese es el A ver, tema. y lo más preocupante es que pasan legislaturas y legislaturas y legislaturas y todas prometen corregir los excesos de la siguiente, pero nomás llega el momento de la negociación y las legislaturas se convierten en
se degradan más que las anteriores. ¿Y sabes cuál es Entonces el vamos caso? ahí en un tobogán ¿Y sabes terrible cuál de es desprestigio. para mí lo más preocupante de esta legislatura no es como otras que robaban del cajón o que robaban de Pues, afuera. ¿quién sabe? todo. Bueno, no sabemos, pero lo ¿Quién más sabe? grave de esta legislatura es la falta de contrapesos. Es decir, en lugar de que tengamos una oposición respetuosa pero crítica, colaborativa pero independiente, tenemos una oposición entregada a los pies de la mayoría legislativa y del gobernador. Una oposición que está buscando ver qué negocia y qué le dan a cambio. Pues si le pones la iglesia en manos de Lutero, pues ¿qué va a pasar? Claro, o sea, pues, al final no deja de ser Chema Martínez, un expanista que ha estado negociando cuotas toda su vida. Pues es que lo chistoso es que hubiera sido otra cosa. Eso hubiera pero sido la noticia que yo, teníamos que yo haber les dado, pregunto- yo le ¿no? preguntaba a la gente de la 4T de Morena en México que cómo era posible que tuvieras una fracción parlamentaria en el Congreso Estatal de Jalisco que jugara abiertamente con el oficialismo, que fuera más oficialista que el oficialismo. Y nadie entiende qué pasa. Pero pues si hay un acuerdo entre el presidente y el gobernador desde hace tiempo. Pero Políticamente tiene sentido eso. para que Morena... Y Morena a nivel nacional en las designaciones no ha sido pulcro tampoco. No, No, más bien, claro que no. Ve los ministros de la no, Corte. ha sido peor, ¿no? Por Las de eso lo las que, te del quiero decir, presidente. lo que te quiero decir es que le pidas a la 4T que se metan estos temas, pues no son sus temas. O sea, en designaciones prácticamente estamos lamentablemente ¿Tú lo igual de verías, mal a eso nivel es un nacional que pacto estatal. entre López Obrador y Alfaro Yo para lo que que he en el visto es Congreso... no creo que no López sé Obrador si se hasta meta a llega. negociar eso. No sé pero si es hasta parte llega. del buen acuerdo que ha habido en los últimos temas, ¿no? Entre el gobernador y el presidente de la República. Bueno, pues vamos a ver quién se llevó, la neta, ¿no? El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Bosco Pacheco, secretario de Seguridad, por tener un nombre olvidable y por no pronunciarse ante la corrupción en los agentes viales y empresas de grúas. ¡Enhorabuena! La gente muy sensibilizada ahí con ese tema. Bueno, se lo llevó Bosco esta semana y con buena mayoría, 60%. Ni siquiera estuvo aquí en la segunda vuelta. ¿Con quién nos vamos, Jaime? Esta vez yo voy a proponer al presidente, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una posición sumamente cerrada. Creo que no le hace bien al país el que no tenga ni una pizca de autocrítica y atienda el clamor, no solamente de la iglesia, sino de muchas otras voces que exigen analizar qué está pasando con la política de seguridad. David. Yo postulo a la presidenta diputada de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado, cuyo nombre no recuerdo, pero es de la fracción de Morena. Proponnos a alguien, por favor. Un nombre. Que justamente estando en una comisión que se supone que se encarga de la participación, saca la jugada con sus malas decisiones al Consejo Consultivo Ciudadano Terrible. del ITEI. Entonces le da una estocada a una tradición, a una instancia, a una forma de proceder que funcionaba, Sí. simplemente porque andan buscando quedarse con la presidencia. Sí, en Jalisco Transparencia creo que es de las que mejor avanzaban, ¿no? Yo nomino al fiscal Hertz por los nuevos audios y en particular por esa relación tan cercana que parece tener con el papá de Emilio Lozoya. Y pues yo no sé si tú tienes el teléfono, Jaime, David, de Hertz como para marcarle. Y parece que sí hay gente de primera y de segunda en este lo país, que se ¿no? ofrezca. Para lo que se lo que se ofrezca. ofrezca. Bueno, ¿cómo quedó la apuesta la semana pasada? La apuesta de esta semana fue: ¿retirará Tlajomulco la concesión de Capsa Eagle, como dijo el alcalde? Todos dijeron que no, porque eso también es decisión de Alfaro. Eso sí, hoy se anunció que van a iniciar procedimientos todos los Buena municipios noticia, juntos. Hoy Creo me que gustó. desde el principio se hubieran puesto de acuerdo, hubiera sido bueno. Pero ahí salir van, ahí van. juntos. Es un buen indicio que se hayan juntado todos y que aunque uno se vence el 24 y otros el 25 y otros el 26... Es que si todos aprietan a Capsa de forma conjunta, se No puede puede llegar a hacer. mejores Y resultados. Oye, Yo que sí- la aprieten ahorita antes de que lleguen las elecciones, porque si no, luego todos van a El 23 ya desapretar. valió más, ¿ah? Todos van Ya a valió. desapretar. Y que lo hagan con el apoyo del gobernador y del IMEPLAN, porque tienen razón, aunque no tengan ellos Ya facultades despertó directas, el IMEPLAN. ya Oye, se va Mario ya se va Silva. Mario Silva. ¿Cómo? Se va a Nuevo León, Mario Silva. Acaba de despedir del IMEPLAN. Al IMEPLAN de allá de Al Nuevo IMEPLAN León. de Nuevo León. Vaya. Sí. Sí. Es toda una... Fichajes. Va a llevar unas cubetas de agua a Monterrey. Es cargando todo unas un botas. trasvase Trasvase. de políticos de Jalisco, Nuevo León. ¿Quién más se ha ido?
¿El Güeren? No. ¿El equipo de comunicación? Sí, sí, El sí. Rafa Valenzuela. Rafa Valenzuela. Bueno, está en la Ciudad de Bueno, México. unas por otras, o sea, esta es buena, ¿no? ¿Y Oye, quién se queda en el Imeplan? Todavía no sabe. Oye, sobre la pregunta de esta semana es, pues, ¿qué va a pasar con el ITEI? Y en particular, si al final lo que parece ser una verdad ya en los pasillos políticos, si en realidad Morena se termina quedando con la presidencia del ITEI. Jaime. Creo que la presión está creciendo. Habrá una negociación y puede haber un cambio ahí. Entonces, no. No. Yo tampoco, confío, soy optimista, digo no, porque hay tela donde cortar, hay muy buenas candidatas, incluso vinculadas a los partidos, pero con muy buen perfil. Yo creo que sí se la queda, aunque no sé si con el perfil del que se está hablando. Yo creo que sí se la queda al final de Morena. Nos vamos. Gracias, David, Jaime. Gracias. Al contrario, Buena gracias, semana. buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta la próxima. ¡Hasta liberar! We need strong borders,